Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada del miércoles 19 de agosto. Leemos de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han minado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor, porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor, así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más ellas serán su presa. Queridos amigos, hay entonces dos cosas y añade el profeta Ezequiel. Baishagua pastor bañande. Baishagua tendo tabajiñande. Baisha bañande ñañemoijina. Y aquí nada más y nada menos que ante el rebaño, es decir, el rebaño cuando estamos hablando de nuestra comunidad, estamos hablando de nuestra humanidad, estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando de nuestros feligreses, estamos hablando de nuestra ciudad, estamos hablando de nuestra nación y así, de nuestro mundo, la humanidad toda. Pero cuando te está hablando, queridos amigos, de los pastores que cuidan o no cuidan el rebaño del Señor, se refiere al final de cuentas a todos nosotros, ¿entienden? De ahí con el papañonte o el obispo o el país o lo que sea, ustedes son los pastores que llevan adelante o cuidan o no cuidan mi rebaño en el sentido religioso, sino que también hacemos parte, y esa es una partecita, ¿verdad?, de toda una comunidad y de toda una humanidad, donde ciertamente hay una gran responsabilidad en el sentido espiritual, en este caso, ¿verdad? Pero todos tenemos responsabilidad en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, ¿entienden? En nuestro vecindario. Siempre oimante a la tendo talle. Y nos dice que cada uno de nosotros, por lo tanto, somos pastores. Pero nos llama la atención y nos dice, Baisha guapa y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes a causa de ustedes, el rebaño mío se ha convertido en presa de todas estas fieras salvajes. Upeaco, importante tereila ñamañamía ya pope examen de conciencia. Baepa oikoa yepa del rebaño que el Señor nos ha confiado. Peñandero gapupe lleva, ñande familia. Ñangare copas ese cuera. Yaguatabas en día cuerajina. O simplemente los abandonamos a las presas, ¿verdad?, de las fieras salvajes, como presas de fieras salvajes. Queridos amigos, pidamos esta gracia al Señor, seamos buenos pastores, escuchar a sobre todo ya llegue a llevar la de pueblo, ya llegue a la de rebaño cuerare. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.